amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el tutorial de hoy damos continuidad a los anteriores vídeos. El primero fue cómo patronar el abrigo a partir de patrones básicos y el segundo, cómo cortar y confeccionar. Como el anterior vídeo se extendía más de la cuenta, decidí que era mejor dividir el trabajo para que no resultara tan cansado. En este vídeo continuaremos a partir de donde dejamos el anterior hasta terminar. Como en el anterior vídeo, dejo debajo en la caja de descripción los patrones multitalla para descargar. Y ahora ya sí, seguimos con nuestro trabajo. Ahora vamos a pasar a abrir nuestro bolsillo y para ello vamos a cortar por el revés. Doblamos a la mitad como hago yo y damos un corte. Cortaremos siguiendo la línea central que hicimos hasta llegar como a 1 centímetro del final. Y una vez llegamos, cortamos en diagonal, primero hacia una esquina y luego hacia la otra, sin llegar a cortar el pespunte que dimos a máquina. Ahora damos la vuelta y hacemos lo mismo en la otra dirección. Seguidamente y por el derecho de nuestro trabajo, introducimos hacia adentro del bolsillo la pieza que va a servir de fondo y lo sacamos por el revés. El siguiente paso es llevar a la plancha y asentar bien las costuras. Una vez planchado, yo he subido hacia arriba la pieza del bolsillo que va por la parte de abajo y la he puesto en línea con la abertura. Y la he planchado también para darle forma. Ahora por el derecho vamos a fijar ese vivo que se ve con un hilván para que en el montaje no se mueva. Una vez hilvanado el vivo, damos la vuelta a nuestra pieza y por la parte del revés vamos a fijar ese vivo por la parte de abajo para que cuando esté terminado el bolsillo el vivo no se mueva ni se suba hacia arriba. Estamos uniendo el vivo por la costura a la pieza del abrigo. Yo lo he hecho con un zigzag, como si queréis hacerlo con un hilo de otro color. Una vez terminado no se va a ver. El siguiente paso es terminar de coser el bolsillo por la parte interior. Para ello juntamos los dos extremos y sujetamos con alfileres. Pero lo primero es coser los extremos internos del bolsillo, porque si os dais cuenta están abiertos. Fijaos cómo yo puedo meter el dedo por la abertura que ha quedado a los lados. Entonces mirad, volcamos la pieza del abrigo hacia el centro y vamos a coser con cuidadito de no pillar pellizco estos triangulitos que están sueltos con el forro del bolsillo. Tenemos que hacerlo en los dos extremos. Y ya aprovecharemos de paso para coser todo el borde de nuestro bolsillo. Así es como ha quedado nuestro bolsillo terminado. Ahora vamos a pasar a montar los costados del delantero.
Fijamos con alfileres siguiendo las señales y pasamos a hilvanar para después coser a máquina. Ahora vamos a montar los bolsillos de la cintura de nuestro abrigo. Mirad, así es como quedan una vez cosidos. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Mirad, tenéis que pasar un hilván a la mitad del forro o pieza que va cosida al faldón de nuestro abrigo. Ahora sujetamos con alfileres la pieza superior del abrigo encima y vemos dónde cae la mitad del bolsillo. Y tenemos que señalizar, porque podéis caer en el error de pensar que el centro del bolsillo coincide con la costura del costado, y no es así. Ahora vamos a colocar la tapa que previamente habremos marcado con un hilván en el centro. Tenemos que hacer coincidir el centro de la tapa con la señal o centro del bolsillo con el revés de la tapa mirando hacia nosotros. Ahora sujetáis con alfileres haciendo coincidir las señales. Una vez fijada nuestra tapa con un hilván, tenemos que poner encima el otro forro del bolsillo, haciendo coincidir también con el centro. Una vez hilvanadas las dos piezas, tenemos que coser a máquina desde un extremo de la tapa al otro. Una vez ya tenemos cosidos los forros y las tapas de los bolsillos a los faldones, hacemos coincidir con la parte superior del abrigo. Fijamos con alfileres y pasamos a coser a máquina. Ahora que ya tenemos cosidas las partes de arriba con los faldones del abrigo, tenéis que planchar por el derecho y por el revés, abriendo las costuras para que sienten bien. El siguiente paso es coser los fondos de los bolsillos por los bordes. Vamos a seguir montando nuestro abrigo y para ello vamos a enfrentar derecho con derecho el delantero y la espalda y vamos a sujetar con alfileres por la parte de los hombros para después coser a máquina. Ahora vamos a unir la parte de los costados haciendo coincidir las costuras de la cintura. Sujetáis con alfileres y si queréis hilvanáis para después coser a máquina.
El siguiente paso es montar las mangas y lo primero es unirlas haciendo coincidir las señales y sujetándolas con alfileres para después coser a máquina. Una vez tengáis cosida la manga por la parte de abajo y la hayáis planchado como yo, vamos a seguir montándola. Yo ya tengo montada una y os digo que es muy importante que esté bien montada. También es importante que esté cortada al hilo y que el hilo central de la manga coincida con el hombro para que cuando esté puesta la caída sea perfecta y la manga no se retuerza. En este caso, además de hacer coincidir el hilo o aplomo con el hombro, tenéis que hacer coincidir la costura de la manga con la costura del costado de la espalda. Y a partir de estos dos puntos hay que ir repartiendo y colocando, sujetando con alfileres y después hilvanando para después coser a máquina. Entonces para ello damos la vuelta a la manga y tiene que estar del derecho. Y sin perder de vista el punto central de aplomo ni la costura. Ahora con el abrigo del revés y sin perder de vista tampoco la línea de los hombros ni la costura del costado de espalda, vamos a introducir nuestra manga por la abertura de la sisa. Primero, hacemos coincidir el aplomo o señal del hilo de la manga con la costura de los hombros, siempre enfrentando derecho con derecho, y sujetamos con un alfiler. El siguiente paso es hacer coincidir la costura de la manga con la costura del costado. Igualmente sujetamos con un alfiler y ahora ya colocaremos toda la manga alrededor de la sisa con alfileres. No olvidéis que la manga esté bien asentada, así pues recomiendo hilvanar antes de coser a máquina. Una vez cosidas las mangas y con el abrigo dado la vuelta, colocamos las sombreras. Las sujetamos con alfileres y después coseremos con una puntada las costuras para que no se muevan una vez tengamos que colocar el forro del abrigo. Esto lo podéis hacer sobre un maniquí o bien sobre una persona que se preste a hacerlo. Estas sombreras son de fabricación propia, ya que no tenía hombreras a mano, pero las encontraréis en cualquier mercería.
Ahora damos unas cuantas puntadas a las hombreras por el revés del abrigo a las costuras. El siguiente paso es coser el forro del abrigo. Para ello, y con el abrigo dado la vuelta por el revés y el forro también, vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a sujetar por la orilla, tanto del forro como del abrigo. Y sujetamos con alfileres primero y después hilvanamos todo alrededor. La parte del final de la vista la vamos a coser a la inferior del abrigo o bajo a 1 centímetro. También tendremos en cuenta la parte superior de las vistas o abotonadura. Coseremos 2 centímetros desde el esquinazo hacia adentro del escote. Estos 2 esquinazos nos servirán de cruce. Ahora pasaremos a coser los bordes de las vistas y el abrigo a máquina. Una vez cosidas las vistas, tenemos que preparar para dar la vuelta. Para ello vamos a recortar los bordes y esquinas. Aquí estáis viendo las esquinas inferiores del abrigo y vamos a recortar a 1 centímetro de las costuras, tanto en el bajo como en la línea vertical. Las esquinas tenéis que cortarlas en bisel para facilitar la vuelta. Cuando lleguéis a la parte superior, cortáis en bisel la esquina y dais un pequeño corte donde termina la costura, ya que a partir de ahí colocaremos el cuello de nuestro abrigo. Haremos lo mismo con el otro lado. Ahora damos la vuelta a las vistas, ayudándonos de la punta de la tijera o de algo que nos ayude a empujar para sacar las esquinas hacia afuera. Una vez terminéis, es aconsejable dar un buen planchado para asentar costuras. A continuación vamos a unir las mangas del abrigo con las del forro, y para ello es necesario que estén del revés. Tenéis que tener señalizadas las mitades de la manga del abrigo y las del forro también. El forro es más fácil, pues solo tenéis que doblar por la costura, pero el abrigo tendréis que doblar la manga desde arriba, y una de las señales os la dará el punto de aplomo que coincide con la costura del hombro, y doblando por ahí tendréis la otra mitad, que ya sabéis que no coincide con la costura de la manga.
Fijaos como yo lo hago, doblo la manga del forro con el borde hacia el exterior y lo introduzco en la manga del abrigo. Ahora hacemos coincidir las señales de las dos mangas, las señales de la parte interior de la manga y las del aplomo o parte superior. Sujetáis con alfileres, pasáis un hilván y coséis a 1 centímetro del borde justamente, ni más ni menos, así la manga os quedará al dar la vuelta con la medida justa. Estos pasos los tenéis que hacer con las dos mangas. Una vez tengáis cosidas las mangas, vamos a coser la parte del bajo y para ello primero voy a sujetar con puntada invisible a 2 centímetros del borde. Después de sujetar el bajo, vamos a coser el forro al abrigo. Para ello tenemos que dar la vuelta y ponerlo del revés, introduciendo las mangas hacia adentro y haciendo coincidir los bajos tanto del abrigo como del forro, para después sujetar por los bordes con alfileres y un hilván, para después coser a máquina a 1 centímetro de los bordes, haciendo coincidir las costuras del abrigo y del forro. Una vez cosido el forro vamos a dar la vuelta y lo haremos por la abertura del escote. Una vez dada la vuelta, así es como se ve. Ahora es necesario que planchéis bien los bordes del abrigo para asentar costuras, para más tarde pasar un pespunte a lo largo de las vistas. Y ahora vamos a trazar el patrón del cuello de nuestro abrigo. Para ello doblaremos a la mitad nuestro escote, haciendo coincidir las esquinas, y lo sujetaremos con alfileres para que no se mueva, y seguidamente tomaremos las medidas por el borde. Ahora con el papel escuadrado y nuestra medida vamos a trazar la tira del cuello o cuello mao. Hacemos un rectángulo con la medida que hemos tomado a lo ancho y le vamos a dar de altura 3 centímetros. Cerramos el rectángulo. Yo ahora divido la medida del escote en 3 partes y hago 3 particiones a lo ancho.
Ahora le subo 1 centímetro del extremo inferior y otro del superior. Y dibujamos 2 curvas desde la señal que hicimos con el tercio de la medida del cuello. Ahora le damos la forma curva característica del cuello Mao. Una vez hecho nuestro patrón, vamos a pasar primero a cortar en entretela de pegar, y lo hacemos con la tela doblada a la mitad. Después pasamos a cortar en la tela a utilizar para hacer nuestro cuello, y para ello lo haremos con la tela doblada en 4 partes. Lo siguiente es fijar la entretela a nuestro cuello, y para ello primero sujetaremos las 2 piezas de tela negra haciendo coincidir derecho con derecho, y luego con alfileres sujetamos encima la pieza de entretela. Yo he hilvanado las 3 piezas con hilvanes oblicuos, que es una técnica que se utiliza en sastrería para que la entretela quede fija y no se mueva ni haga bolsas. Una vez hilvanadas las piezas, paso a pegar con la plancha. Seguidamente vamos a colocar la pieza del cuello que lleva la entretela pegada. Comenzaremos desde el centro hacia los extremos. Sujetaremos con alfileres y pasaremos un hilván y coseremos después a máquina. Una vez cosida, vais a poder comprobar que aun a pesar de haber tomado las medidas del escote delante de vosotros y de que habéis visto cómo lo he trazado, mirad que han sobrado unos centímetros tanto de un extremo como de otro, bien por la plancha o porque somos humanos y estas cosas ocurren. Pero no pasa nada, vamos a rectificar con nuestro patrón encima. Pasamos la señal al borde con un marcador y ya estamos listas para seguir montando el cuello. Ahora juntamos con la otra pieza que no tiene entretela, derecho con derecho. Sujetamos con alfileres, hilvanamos y pasamos a coser a máquina siguiendo el borde de la entretela.
Una vez hayáis cosido el cuello, cortaremos al borde de la costura para dar después la vuelta. Cuando ya tengáis el cuello volteado, debéis meter hacia adentro la parte interior del cuello, para pulir a mano con una puntada invisible. Para ello os ayudáis de alfileres y sujetáis. Una vez sujeto el cuello con alfileres al escote del abrigo, tenéis que coser con puntadas muy menudas siguiendo la línea de la costura. Cuando terminéis, dadle un planchado para asentar las costuras y después tendréis que hacer una puntada decorativa o de cargo todo alrededor del abrigo, comenzando desde uno de los bajos, siguiendo el borde del abrigo por las vistas, pasando por el borde del cuello y terminando en el otro extremo o bajo. Una vez habéis pasado todo alrededor del abrigo el pespunte, pasamos a hacer los ojales y con uno de los botones a utilizar en la mano, primero señalizamos dónde van a ir situados. Primero colocamos el botón donde va a ir el primer ojal. Las medidas que yo he dado son 1 centímetro al borde del abrigo en vertical y 1 centímetro en horizontal. Los siguientes ojales van a ir a 9 centímetros unos de otros, respetando el centímetro del borde vertical. Todos los ojales van hechos en horizontal para que una vez metamos los botones no se abran. Yo he puesto 7 botones, pero podéis poner más o menos y yo esto lo dejo a vuestro gusto.
Cuando tengáis preparada vuestra máquina podéis pasar a hacer los ojales. Con los ojales ya hechos pasamos a abrirlos. Ayudándoos de un descosedor, pincháis primero en un extremo y abrís un poquito. Luego pincháis en el otro extremo y hacéis lo mismo pero a la inversa. Y ya desde dentro hacia afuera cortáis sacando la punta del descosedor por el orificio opuesto. De este modo evitáis, si tenéis que hacer fuerza al cortar, desgarrar el ojal. Y ya solo os queda coser los botones. Y bueno, amigos y amigas, aquí ya podéis ver el abrigo terminado. Podéis ver una vista frontal con los botones abrochados. Y podéis apreciar el bolsillo de la pechera y la tapa y el interior de uno de los bolsillos de la cintura. También podéis ver cómo queda el forro de la manga. Esta es la vista de la espalda. Y hasta aquí hemos llegado con el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis de dar manita arriba si el trabajo ha sido de vuestro agrado. Aprovechad este momento para suscribiros a aquellas y aquellos que todavía no lo habéis hecho y activar la campana para que YouTube os avise de nuevos tutoriales. Y esperando que los tutoriales para realizar este abrigo hayan sido de provecho, me despido ya con un fuerte abrazo y chao chao.